Homer 8. Ruth. En este conteo diario de la gavilla nos encontramos con un libro que es de lectura indispensable en estas festividades divinas. El libro de Ruth. Este libro es leído en la festividad de Shavuot Pentecostés, en el tradicional aniversario de la muerte y nacimiento del rey David. El libro relata la historia de una notable mujer pagana que se unió al pueblo de Dios y se convirtió en antepasado del rey David. El ejemplo más trascendente en la historia de Ruth es el concepto de aceptación de la Torá, en todos sus detalles, que Ruth tan elocuentemente proclama, y que es exigido a todos los que vienen a la fe en el único Dios verdadero y en su Hijo, el Mesías prometido, Yeshua, conocido como Jesús el Cristo. Asimismo, Ruth ingresó voluntariamente al pacto de Dios para volverse parte de aquella gloriosa nación santa, pueblo escogido. Además, el libro se sitúa en el periodo de las cosechas, precisamente cuando ocurre la festividad de Shavuot Pentecostés. El libro de Ruth comienza con el relato sobre la hambruna que hubo en Tierra Santa. Elimelech de Belem deja el país para dirigirse a Moab, llevando con él a su esposa Naomi, Noemí, y a sus 2 hijos. Elimelech muere en Moab y su esposa y sus hijos se quedan allí. A continuación, sus hijos se casan con mujeres no hebreas, con las princesas moabitas Ruth y Orfa. Los hijos también mueren y finalmente Naomi decide regresar a Israel, viuda, sin hijos y empobrecida. Las nueras de Naomi, Ruth y Orfa, la acompañan a lo largo del camino. Pero no lo hicieron como una mera cortesía, sino que ellas también querían entrar y residir en la tierra de Israel. A lo largo de sus años de matrimonio conocieron acerca de la fe hebrea. Querían convertirse por completo en israelitas, observar la fe y vivir en la tierra. Naomi intentó disuadirlas en 3 ocasiones. Versículos 1:8, 1:11 y 1:12. En 2 ocasiones ellas se mantuvieron firmes. En la tercera, Orfa se debilitó y decidió regresar a Moab. Ruth, sin embargo, se mantuvo fuerte. Continuó acompañando a su suegra rumbo hacia la Tierra Santa. Naturalmente, el libro de Ruth continúa relatando la historia de Naomi y Ruth. Cómo regresaron empobrecidas a Belem. Cómo Ruth atrajo la atención del ilustre pariente de Naomi, Boaz. Y cómo ella le señaló de manera poco convencional que se casaran y preservaran el linaje de Elimelech. Tan pronto como Orfa se apartó de la compañía de Naomi y Ruth, se fue al extremo opuesto. Orfa, por otro lado, desaparece de la historia y es olvidada. Luego de una breve aparición, sale del escenario y presumiblemente ya no vuelve a desempeñar ningún papel en ella. Había sido una de tantos, casi, a lo largo de la historia. Gente que luchó por conocer la grandeza de Dios y la vida eterna, pero que no resistieron y, en lugar de eso, se desvanecieron en el anonimato. Uno pensaría que Orfa no era un personaje tan malo. Era una seria candidata para convertirse a Dios. Y se tomaba con seriedad la religión y la espiritualidad. Pero simplemente no alcanzó a llegar a una conversión total. Hay un poderoso mensaje en esto. Orfa tenía el potencial para alcanzar la grandeza. Casi se desprendió de su pasado y de su tierra natal para unirse a una nueva fe. Estaba dispuesta a entregarse por completo por sus creencias. Por seguir a Naomi a cualquier costo. Claramente tenía las semillas de la fe en su interior. Pero no lo hizo. Se echó atrás. Y tomó ese mismo fervor y autosacrificio. Y lo llevó al extremo opuesto. Volvió tras sus dioses falsos. Regresó al paganismo. Lo que le ocurrió a Orfa es lo mismo que le ha ocurrido a muchas personas a lo largo de la historia. Si una persona tiene el potencial, como todos nosotros, para ser un gran siervo de Dios y no lo aprovecha, entonces puede tomar esa misma energía y utilizarla para el mal. Orfa casi alcanzó la grandeza espiritual, pero no pudo aguantar, y, frustrada con la religión, tomó los mismos poderosos impulsos de lograr cosas y los dirigió hacia el plano físico. En lugar de transformarse en un gigante espiritual, se transformó en la madre de gigantes físicos. El libro de Samuel describe cómo eventualmente dio a luz a 4 gigantes. Uno de ellos Goliat. Todos los cuales fueron posteriormente asesinados por el rey David y sus hombres.
Por su parte Ruth, quien sí aguantó, decidió seguir adelante y transformó su potencial en una vida de grandeza. Ruth se transformó en madre dentro del pueblo de Israel. Bisabuela de David y por consecuencia Ruth es antepasada de Jesús. La historia de Ruth es por lo tanto una historia sobre el tremendo potencial de fe que hay en nosotros. Y de lo mucho que está en juego dependiendo de cómo se utilice dicho potencial. A Ruth se le conoce como la Moabita por ser del pueblo de Moab. Pero ¿cuál era el origen de Moab? Lot era el sobrino de Abraham y su principal discípulo. Pero después Abraham lo expulsó y Lot se fue a Sodoma. Después de la destrucción de Sodoma, Lot cometió incesto con sus hijas. Y la mayor llamó a su hijo Moab. Literalmente, de padre. Génesis 19:37. El libro de Ruth termina con el linaje del rey David, descendiente de Ruth y Boaz. Samuel el profeta escribió este libro, revelando que la antecesora del rey David y del futuro Mesías desciende de un enemigo, Moab. Una lección con dos rostros nos deja este libro. El rostro de Orfa. Aquellos que quieren ir a la aventura religiosa, buscando el beneficio de las bendiciones de ser parte del pueblo de Dios, pero que no están dispuestos a pagar el precio de la fe y se regresan a la comodidad del paganismo. El rostro de Ruth. Quien en bondad decide cuidar de una anciana que ya ni era de su familia y se compromete con la fe en Dios. La fidelidad y la obediencia a sus mandamientos establecida en aquella declaración cimbreante. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Es el día 8. Entramos a la semana 2 y faltan 42 días para Shavuot, Pentecostés.